¿Serías capaz de darle agua al hombre que hundió a tu familia en la pobreza? Imagina esto, una madre viuda con 5 bocas que alimentar, viviendo en un jacal de carrizo en las montañas olvidadas de Oaxaca, sin un centavo en el bolsillo, con el corazón todavía roto por la injusticia, y justo ella encuentra tirado como un perro abandonado en medio del monte al hombre más influyente y despiadado de toda la sierra. El mismo que de manera directa destrozó el futuro de su esposo. Cualquier persona en su lugar habría seguido caminando sin voltear atrás. Pero lo que esta mujer decidió hacer transformó el curso de 2 familias enteras y dejó a todo el pueblo boquiabierto sin palabras. Y lo más sorprendente todavía no había sucedido. Antes de continuar con esta historia que parece sacada de una novela, suscríbete al canal y deja tu like, porque el desenlace te hará cuestionarte todo lo que piensas sobre el rencor, la compasión y el poder del alma humana. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has ayudado a alguien que no lo merecía? ¿Cómo te sentiste después? Era un amanecer gélido de noviembre de 1929, cuando Mariana despertó por los gemidos apagados de su hijo menor. El pequeño Andrés, de apenas 5 años, temblaba bajo el zarape deshilachado, buscando un calor que simplemente no existía en el humilde jacal de carrizo y lodo. El viento helado de la montaña se filtraba con un quejido penetrante por los huecos de las paredes improvisadas, un recordatorio cruel de su vulnerabilidad total. Mariana se incorporó, sintiendo en su cuerpo el peso aplastante de sus 33 años, que parecían más bien 70. Hacía precisamente 4 años que su marido Tomás había fallecido. Un accidente trabajando en los sembradíos de maguey de la hacienda San Cristóbal, le habían contado. Desde aquel día fatídico, cada despertar era una guerra invisible contra el hambre y la desesperación, una pelea constante por mantener respirando a sus 5 criaturas, Carmen de 11 años, Diego de 9, Rosa de 7, Miguel de 6 y el pequeño Andrés. El jacal, construido con sus propias manos temblorosas en un terreno árido a las afueras del pueblo, era lo único que les separaba de dormir a la intemperie de una existencia que alguna vez tuvo ilusiones y risas. Tomás había sido el mejor tlachiquero de toda la región, un hombre recio y trabajador cuyo único deseo era juntar suficiente dinero para comprar un pedazo de tierra donde sembrar su propio maíz y frijol. Pero ese anhelo se desvaneció junto con su último aliento, destruido, según la versión que todos repetían, por un derrumbe de pencas de maguey causado por su propia imprudencia al trabajar. Mariana caminó con los pies descalzos sobre el piso de tierra endurecida hasta el rincón que fungía como cocina. Lo que encontró era deprimente: un puñado diminuto de masa de maíz seca y un pedazo minúsculo de panela. Con la exactitud que solo la miseria extrema enseña, dividió la comida escasa en 5 porciones ridículas, una para cada uno de sus pequeños. Ella, como en tantísimas ocasiones anteriores, aguantaría el agujero que se abría en su vientre. El hambre era un tormento familiar, un acompañante constante en su vida de viuda abandonada por la suerte. Carmen, su hija mayor, ya había abierto los ojos. Sus pupilas cafés, idénticas a las de su difunto padre, la miraban con una gravedad que no correspondía a sus 11 años. Ayudaba a su madre en completo silencio, totalmente consciente de que los días de juegos y tortillas calientes se habían esfumado junto con Tomás. Diego despertó momentos después, restregándose los párpados y pronunciando la pregunta que se había convertido en un mantra cada mañana, una súplica cargada de inocencia y miedo. «Mamá, ¿hoy sí te van a dar trabajo en alguna hacienda?» Mariana forzó una sonrisa quebrada que no alcanzó sus ojos cansados, un gesto agotado que intentaba esconder la amarga verdad. Había suplicado por empleo en cada rancho y finca de la comarca, pero la sombra de ser la viuda del tlachiquero irresponsable la perseguía como una maldición oscura.
Decían que atraía la desgracia, que la tragedia caminaba detrás de ella. Eran chismes venenosos, mentiras que corrían como pólvora por el pueblo. Pero ¿quién le daría crédito a una viuda miserable y sin influencias? Lo más doloroso era cargar con la verdad en su interior, una llama ardiente que quemaba su pecho día y noche. Tomás no murió por descuido ni por imprudencia. Murió porque don Fermín Solórzano, el dueño de la hacienda San Cristóbal, se negó a reparar las herramientas oxidadas y los equipos peligrosos para economizar dinero en sus bolsillos ya repletos. Cuando Tomás protestó y exigió condiciones mínimas de seguridad, fue amenazado con el despido inmediato. Con 5 hijos hambrientos esperando en casa, no tuvo alternativa. Aceptó trabajar en esas condiciones mortales y firmó sin saberlo su propia sentencia de muerte. Mariana sacudió los recuerdos amargos de su cabeza. No servía de nada revolcarse en el dolor del pasado que no podía cambiar. Tenía que enfocarse en el ahora, en sus 5 niños que dependían absolutamente de ella para no morir de hambre. Se vistió con su único rebozo, que todavía conservaba algo de dignidad, y se amarró el cabello negro en una trenza firme, un símbolo de determinación inquebrantable. Hoy lo volvería a intentar en otro lugar diferente. Había escuchado a unas señoras en el tianguis comentar en voz baja que en la hacienda Santa Teresa, propiedad de la familia Ortega, necesitaban mujeres para lavar ropa durante la época de la cosecha grande. Era una esperanza tan frágil como un hilo de araña, un alambre delgado del cual colgarse desesperadamente, pero era lo único que tenía entre sus manos vacías. Carmen, mi niña grande, cuida muy bien a tus hermanitos. Voy a caminar hasta la hacienda de los Ortega. Si la Virgencita de Juquila me escucha y me favorece, regresaré con trabajo y algo de comida para que cenen esta noche. La niña asintió con una seriedad que le desgarraba el corazón a Mariana, una madurez forzada que no debería existir en una criatura de 11 años. Carmen ya había aprendido a golpes que la infancia era un privilegio que su familia no podía darse el lujo de tener. Mariana besó la frente sudorosa de cada uno de sus 5 hijos, un ritual lleno de amor desesperado y temor paralizante, y salió del jacal para confrontar el frío cortante del amanecer con la bravura silenciosa de una madre que defiende a su manada de un mundo cruel e indiferente. El camino hacia la hacienda Santa Teresa era interminable y agotador, casi 4 leguas de distancia atravesando un paisaje que reflejaba perfectamente la aridez de su propia existencia. Caminaba por el sendero polvoriento, sintiendo las piedras filosas y la tierra bajo sus pies descalzos, ya endurecidos y cuarteados por infinitas jornadas idénticas. En el trayecto se topó con otras mujeres que compartían su destino de miseria y olvido, viudas, madres abandonadas, mujeres a las que la sociedad había despreciado y descartado. Se saludaban con un pequeño gesto de cabeza, un reconocimiento silencioso, compartiendo sin palabras el peso de sus cruces personales. El sol comenzó a elevarse sin piedad, proyectando sombras largas sobre la tierra seca y agrietada. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme, pero la imagen de los rostros hambrientos de sus 5 hijos la impulsaba hacia adelante, a no darse por vencida, aunque el desánimo amenazaba con consumirla completamente por dentro. El polvo del camino se le adhería a la piel empapada de sudor y la sed comenzaba a arañarle la garganta como vidrios rotos, pero ella continuaba avanzando con la vista clavada en el horizonte lejano, donde las tierras de los Ortega prometían una remota posibilidad de redención para su familia destruida. Era una peregrinación diaria buscando un milagro pequeño, un puño de frijoles, algunas monedas que le permitieran posponer la catástrofe final un día más. Al llegar a la entrada imponente de la hacienda Santa Teresa, se encontró con una hilera larga de mujeres que aguardaban bajo el sol castigador. Todas peleaban por el mismo puesto, por la misma oportunidad mínima de llevar algo a sus hogares vacíos. Mariana
Se sumó a la fila esperando con una paciencia forjada en años de sufrimiento constante, observando los rostros exhaustos y esperanzados que la rodeaban por todos lados. Cuando finalmente llegó su momento, el mayordomo, un hombre robusto con un mostacho grueso y una mirada llena de desdén, la inspeccionó de pies a cabeza como si fuera ganado en el mercado. ¿No es usted la viuda de Tomás, el tlachiquero que se mató por imprudente en las tierras de don Fermín Solórzano? Mariana sintió que la sangre le ardía como lava en las venas, pero inclinó la cabeza hacia abajo, conteniendo la rabia y la vergüenza que amenazaban con estallar. Necesitaba ese trabajo con una desesperación absoluta. Sí, señor, soy yo, pero trabajo muy duro y soy honesta. Sé lavar, planchar, moler, lo que sea necesario. El hombre soltó una risa burlona y cruel que retumbó en todo el patio empedrado. Aquí no aceptamos gente que carga con la mala fortuna. Lárguese antes de que su sombra negra nos arruine toda la cosecha del año. Cada palabra fue como un golpe en plena cara. Sin pronunciar una sola palabra más, Mariana dio media vuelta con los ojos inundados de lágrimas que se negaba rotundamente a derramar. No les regalaría esa satisfacción miserable, no ahí enfrente de todos esos hombres que disfrutaban su poder y su crueldad gratuita. En el camino de vuelta a su jacal, con el alma encogida hasta el tamaño de una nuez y los pies arrastrando el polvo de la derrota más amarga, se detuvo frente a la tienda pequeña de don Esteban, un anciano de barba blanca que ocasionalmente, movido por la compasión, le fiaba algunos granos y un poco de piloncillo, pero incluso su bondad parecía haberse evaporado bajo el sol despiadado de la pobreza generalizada. Doña Mariana, con toda la pena de mi corazón, pero ya no le puedo seguir fiando, le dijo el hombre sin poder mirarla directamente a los ojos avergonzado. Usted ya me debe 5 meses completos y mis proveedores ya no me dan ni un día más de plazo. Yo también tengo familia que mantener y los tiempos están durísimos para todos, sin excepción. Ella asintió en silencio absoluto, entendiendo perfectamente su situación. No podía culparlo ni guardarle rencor. La miseria era una cadena pesada que los arrastraba a todos hacia el fondo sin distinción. Salió de la tienda con las manos completamente vacías y el corazón convertido en una roca helada dentro de su pecho adolorido. ¿Cómo les explicaría a sus 5 pequeños que esa noche tampoco habría ni una tortilla para cenar? ¿Cómo podría resistir ver la desilusión grabada en sus caritas inocentes? Una desilusión que poco a poco se estaba transformando en una resignación terrible. La desesperanza era un precipicio oscuro que se abría bajo sus pies, amenazando con devorarla entera y completamente. Un vacío negro donde las ganas de seguir peleando comenzaban a extinguirse como una vela al final de su mecha. Fue en ese momento exacto de desolación total, cuando un recuerdo de su madre difunta, una chispa de sabiduría ancestral, iluminó su mente nublada. El barranco escondido, un cañón abandonado a varias leguas del pueblo, un sitio del que la gente respetable se mantenía muy alejada por miedo. Se contaba que era peligrosísimo, que las víboras de cascabel anidaban entre las grietas de las rocas y que, todavía peor, servía de guarida para bandidos y asaltantes que atacaban a los viajeros en el camino de herradura. Pero su madre también le había contado años atrás que en las laderas empinadas de ese barranco crecían los quelites más tiernos y los hongos más sabrosos de toda la sierra, un regalo escondido de la naturaleza para quienes no tenían absolutamente nada más. El miedo le recorrió toda la columna vertebral, un estremecimiento helado a pesar del calor asfixiante del mediodía. Aventurarse allá sola era una locura peligrosa, un riesgo mortal que ninguna mujer cuerda tomaría jamás. Sin embargo, el rostro demacrado de Andrés, el vientre vacío de Miguel, la mirada triste de Rosa y la preocupación constante de Carmen y Diego eran un impulso muchísimo más poderoso que cualquier miedo del mundo. La desesperación, comprendió en ese instante,
Era una forma extraña e inesperada de coraje. Le proporcionaba la fuerza sobrehumana para hacer lo inimaginable, para caminar directamente hacia el peligro con plena conciencia de las consecuencias. Sin detenerse a pensarlo 2 veces más, Mariana abandonó el sendero principal y se metió por una brecha apenas distinguible, un caminito borroso que desaparecía entre los matorrales espinosos y los huizaches retorcidos. El sol estaba en su cenit más alto, castigando la tierra reseca con una brutalidad feroz e implacable. A cada paso que daba, las espinas afiladas de los arbustos se enganchaban en su falda raída y le rasguñaban la piel expuesta. Pero ella no se detuvo ni un segundo. Sabía perfectamente que estaba adentrándose en un territorio peligroso y prohibido, un lugar donde la única ley que imperaba era la del más violento y despiadado. Pero la imagen mental de sus 5 hijos, compartiendo unos quelites hervidos con sal, por humilde que fuera el platillo, era un faro brillante que la guiaba en medio de la oscuridad de su terror. Se movía con la cautela de un venado del monte, alerta a cada ruido extraño, a cada movimiento de sombra, con el corazón golpeándole descontrolado contra las costillas. No tenía idea de qué encontraría al final del camino peligroso, si sería su salvación temporal o su perdición definitiva, pero había tomado una decisión firme e irrevocable. No regresaría a su jacal con las manos vacías otra vez. No esa noche oscura, no mientras le quedara un hilo de vida para luchar ferozmente por sus pequeños indefensos. Después de lo que le pareció una eternidad absoluta, caminando bajo el sol brutal, con la garganta completamente reseca como papel y los músculos de las piernas ardiendo de dolor, finalmente alcanzó el barranco escondido. El lugar era tan inhóspito como lo describían las leyendas susurradas, un laberinto natural de rocas enormes, vegetación espinosa y silencio pesado. Sin embargo, fiel a la promesa de su madre difunta, descubrió un grupo grande de quelites cuyas hojas eran jóvenes y carnosas. Con el cuidado extremo de quien maneja un tesoro invaluable, usó sus propias manos para arrancar varias plantas completas, evitando las espinas con una habilidad nacida de años de necesidad. Un poco más adelante, escondidos entre las rocas, encontró un parche de hongos silvestres de un color café dorado, como pequeñas joyas comestibles en medio de la desolación absoluta. Logró recolectar un buen puñado, un manjar nutritivo que sería una delicia excepcional para sus 5 hijos hambrientos. No era un festín abundante, ni siquiera cercano, pero era infinitamente más de lo que habían tenido en los últimos días interminables. Era la diferencia crucial entre dormir escuchando los estómagos rugir de hambre y poder tener algo de paz y descanso. Con su carga preciosa envuelta cuidadosamente en un trozo de tela que llevaba amarrado a la cintura, comenzó el camino de regreso hacia su hogar humilde, sintiendo por primera vez en muchísimo tiempo una llamita pequeña y frágil de esperanza renaciendo en su corazón destrozado. Fue precisamente entonces, mientras se abría paso trabajosamente por la misma brecha oculta, cuando el silencio sepulcral del monte fue destrozado violentamente por el estruendo ensordecedor de balazos. El sonido retumbó brutalmente en las paredes del barranco, violento y aterrador, seguido de gritos ahogados y el relincho histérico de caballos asustados. Mariana se lanzó al suelo por puro instinto de supervivencia, escondiéndose desesperadamente detrás de una roca grande de granito, con el corazón martillándole tan fuerte en los oídos que temía que la pudieran descubrir solo por ese ruido. Conocía perfectamente bien esos sonidos mortales, no por haberlos vivido personalmente, sino por las historias escalofriantes que contaban los arrieros veteranos en la cantina del pueblo. Eran los sonidos característicos de una emboscada violenta, la firma inconfundible de los bandoleros que infestaban toda la región como una plaga, hombres sin ley ni conciencia que vivían del robo, el saqueo y la violencia gratuita.
Los gritos se hicieron cada vez más cercanos y claros, mezclados con el sonido aterrador de cascos de caballo, galopando sin control en todas direcciones. Mariana se encogió todavía más contra la roca, apretando los quelites y hongos contra su pecho, como si fueran sus propios hijos, rezando fervientemente a todos los santos que conocía de memoria para volverse completamente invisible, para que la tierra se abriera y se la tragara entera, escupiéndola de vuelta sana y salva en su humilde jacal, muy lejos de esa pesadilla que estaba viviendo. A través de una rendija estrecha entre las rocas apiladas, se atrevió a mirar con mucho cuidado. La escena que sus ojos presenciaron le congeló la sangre en las venas y le cortó la respiración por completo. Por el sendero angosto que bordeaba peligrosamente el barranco, un hombre anciano venía tambaleándose como borracho, con la ropa completamente destrozada y empapada de sangre fresca. Su camisa fina de lino blanco estaba teñida de un rojo intenso y brillante, y su sombrero costoso de fieltro importado yacía tirado y pisoteado en el polvo metros atrás. El hombre tenía el cabello plateado completamente revuelto y desordenado, y el rostro cubierto por una máscara espantosa de sangre y tierra que manaba de una herida profunda en su sien derecha. A pesar del estado lamentable y casi irreconocible en el que se encontraba, Mariana lo identificó instantáneamente sin el menor asomo de duda. Era don Fermín Solórzano, el hombre más rico y poderoso de toda la comarca entera, el dueño absoluto de la hacienda San Cristóbal, el hombre cuyas decisiones egoístas, cuya avaricia desmedida, habían llevado directamente a su querido Tomás a una tumba prematura. Era el responsable directo de su miseria actual, de las noches eternas de hambre de sus 5 hijos pequeños, y estaba allí tirado, herido mortalmente y completamente solo, huyendo aterrorizado de los mismos demonios violentos que su propia riqueza, mala vida, había engendrado y alimentado durante años. Don Fermín tropezó torpemente con una raíz gruesa expuesta y se desplomó con violencia a apenas unos metros exactos de donde Mariana estaba escondida conteniendo la respiración. El impacto seco y brutal contra la tierra dura levantó una nube pequeña de polvo que pareció posarse lentamente sobre su cuerpo inmóvil. Intentó incorporarse con gran dificultad, apoyándose temblorosamente en un codo, pero sus fuerzas lo abandonaron por completo de inmediato. La sangre que brotaba sin parar de una herida horrible en su costado izquierdo comenzaba a formar un charco oscuro y pegajoso en el suelo sediento que la absorbía con rapidez. Mariana permaneció completamente petrificada como una estatua de sal, con la respiración contenida hasta que le dolieron los pulmones. Allí mismo, totalmente a su merced y vulnerable, yacía el hombre que había tejido meticulosamente su desgracia completa, el arquitecto directo e indirecto de la muerte injusta de Tomás, la razón principal por la que sus 5 hijos conocían íntimamente el hambre constante más que los juegos y las risas. La justicia divina, pensó una parte oscura y vengativa de su ser más profundo, a veces toma formas completamente inesperadas e irónicas. Bastaría con quedarse quieta y callada en silencio absoluto y dejar simplemente que el desierto cruel o los bandoleros sanguinarios reclamaran su deuda pendiente. Sería tan tremendamente fácil hacerlo. Nadie en el mundo sabría jamás que ella estuvo presente allí. Sería el final merecido de todo su sufrimiento acumulado, una venganza perfectamente servida por las manos imparciales del destino. El hacendado gimió lastimosamente, un sonido bajo y patético, mientras intentaba arrastrarse penosamente hacia la sombra escasa de un mezquite retorcido. Fue exactamente entonces cuando sus ojos vidriosos, completamente nublados por el dolor insoportable y el pánico absoluto, se encontraron directamente con los de Mariana a través de la rendija estrecha de las rocas. No hubo ningún reconocimiento inmediato en su mirada perdida, solamente la súplica desesperada y universal
de un ser humano mortal al borde mismo de la muerte inevitable. «Por favor», susurró con un hilo finísimo de voz que el viento caliente casi se llevó volando. «Ayúdeme, se lo suplico, por favor». Una tormenta violenta de emociones contradictorias se desató como un huracán dentro del pecho de Mariana. Cada noche interminable de insomnio angustiante, cada humillación cruel sufrida en silencio, cada lágrima amarga derramada por la ausencia física de Tomás. Absolutamente todo su dolor acumulado durante años gritaba enloquecido en su interior, exigiéndole con fuerza que diera la espalda fríamente y se marchara sin mirar atrás. Pero entonces la imagen vívida de Carmen, Diego, Rosa, Miguel y el pequeño Andrés apareció en su mente, con una claridad absolutamente abrumadora. ¿Qué clase de lección terrible les estaría enseñando a sus hijos con su ejemplo? Que la vida de un ser humano, sin importar cuáles fueran sus pecados y errores, no valía absolutamente nada, que debían responder invariablemente al mal recibido con más mal devuelto. ¿Era esa realmente la clase de mujer en la que quería convertirse para siempre? Alguien completamente capaz de ver morir lentamente a otra persona sin mover siquiera un dedo para ayudar. Los gritos amenazantes de los bandoleros, violentos, se escuchaban cada vez más cerca y más claros, sus voces ásperas y peligrosas, rebotando entre las rocas del barranco. Estaban rastreando meticulosamente toda la zona, buscándolo como perros de caza. No les tomaría mucho tiempo encontrarlo allí tirado e indefenso. En ese preciso instante crucial, Mariana tomó su decisión final e irrevocable, salió corriendo de su escondite seguro y corrió directamente hacia él sin pensarlo más. Con una fuerza física que genuinamente no sabía que poseía en su cuerpo delgado, una fuerza sobrehumana nacida de la compasión pura que se negaba tercamente a morir dentro de ella, lo ayudó a ponerse trabajosamente en pie. «Venga conmigo inmediatamente. Rápido, no haga ruido». El hacendado anciano estaba prácticamente inconsciente, un peso muerto enorme que apenas podía sostenerse sobre sus propias piernas temblorosas. Mariana lo arrastró con todas sus fuerzas, alejándose rápidamente del sendero expuesto y adentrándose profundamente en el laberinto confuso de rocas gigantes. Conocía aquellas veredas secretas como conocía la palma de su propia mano curtida. Años interminables de miseria extrema la habían obligado sin piedad a explorar cada rincón y grieta en busca desesperada de leña seca o hierbas silvestres comestibles. Había una pequeña cueva natural, no muy lejos de allí, oculta estratégicamente detrás de una cortina densa de nopales y arbustos espinosos casi impenetrables. Era estrecha y oscura como boca de lobo, pero sería más que suficiente para esconderse. Con un esfuerzo absolutamente sobrehumano que le arrancó un gemido de dolor, logró meter al corpulento hombre anciano en el recoveco estrecho de la cueva. Apenas se habían ocultado completamente en la penumbra húmeda cuando escucharon claramente a los bandoleros armados pasar exactamente por el sendero que acababan de abandonar segundos antes. «¿Dónde diablos se habrá metido ese maldito viejo rico?», gritó una voz gutural y violenta, llena de frustración rabiosa. «Debe haberse arrastrado como víbora hacia el fondo del barranco para beber agua. Vamos todos, está herido de gravedad. No puede haber llegado muy lejos de aquí», respondió otra voz igualmente amenazante. Los pasos pesados de botas y las voces peligrosas se alejaron gradualmente en dirección al lecho completamente seco del arroyo. Mariana soltó finalmente el aire que no sabía conscientemente que estaba reteniendo en los pulmones, pero el alivio fue solamente momentáneo y engañoso. La situación seguía siendo absolutamente desesperada y peligrosa. Don Fermín estaba perdiendo muchísima sangre a un ritmo alarmante y su respiración era cada vez más débil, entrecortada y superficial. Sin dudarlo ni un segundo, rasgó violentamente un pedazo grande de su propia enagua, la tela más limpia que tenía puesta, e improvisó un vendaje apretado para presionar con fuerza la herida sangrante de su costado abierto.
El hacendado moribundo abrió los ojos con gran dificultad, enfocando borrosa y trabajosamente el rostro cansado de la mujer desconocida que acababa de salvarle la vida. ¿Quién es usted?, balbuceó confundido, la confusión total mezclándose peligrosamente con el dolor insoportable. Ahora mismo eso no importa para nada, respondió Mariana con firmeza absoluta. Guarde completo silencio o nos van a encontrar a ambos y nos matarán. Él obedeció inmediatamente, cerrando los ojos de nuevo con esfuerzo, entregándose completamente a la oscuridad acogedora de la inconsciencia. Mariana observó fijamente a aquel hombre tan poderoso e intocable, ahora reducido brutalmente a un simple bulto de carne humana herida y completamente vulnerable. Era una visión extrañísima, casi surrealista e irreal. Verlo totalmente despojado de su aura intimidante, de autoridad absoluta, de esa arrogancia natural que solía exhibir orgullosamente al pasear por el pueblo entero en su carruaje elegante, tirado por caballos importados de pura sangre. En la penumbra fría de la cueva escondida no era don Fermín Solórzano el hacendado temido, respetado y odiado en igual medida. Era simplemente un hombre viejo más luchando desesperadamente por cada bocanada dolorosa de aire, un ser humano mortal al borde del abismo oscuro de la muerte. Esperaron en silencio sepulcral durante horas interminables, un silencio denso y pesado, roto únicamente por los quejidos ahogados del hombre agonizante y el sonido penetrante del viento que soplaba afuera de la cueva. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, púrpuras y rojos intensos, una belleza natural completamente indiferente a la tragedia humana que se desarrollaba silenciosamente en las entrañas escondidas de la tierra. A medida que la luz brillante del día se desvanecía gradualmente, la condición crítica de don Fermín empeoraba de manera visible y alarmante. Una fiebre traicionera y peligrosa comenzó a apoderarse completamente de su cuerpo destrozado, haciéndolo temblar de manera incontrolable como hoja en tormenta. Empezó a delirar gravemente, murmurando palabras completamente inconexas y sin sentido sobre tierras extensas, ganado valioso y dinero acumulado, un eco distorsionado de la vida de privilegios que se le escapaba inexorablemente entre los dedos manchados de sangre. Mariana sabía perfectamente que tenía que tomar otra decisión crucial e inmediata. No podía abandonarlo allí solo a merced de la noche helada, del frío mortal del monte y de las bestias salvajes que saldrían inevitablemente a cazar cuando cayera la oscuridad total. Moriría con absoluta certeza antes del próximo amanecer, no había duda alguna, pero tampoco podía llevarlo directamente al pueblo, ni mucho menos a su hacienda vigilada. Los bandoleros peligrosos podrían tener espías estratégicamente colocados, vigilando todos los caminos principales, esperando pacientemente una oportunidad perfecta para terminar definitivamente su trabajo sangriento. Solo le quedaba una única opción posible, una opción tan tremendamente irónica que casi le arrancó una sonrisa amarga y triste. Su jacal humilde, el lugar más miserable y olvidado en kilómetros y kilómetros a la redonda, un refugio precario de carrizo y lodo en las afueras desoladas de las vastas tierras que en gran parte le pertenecían legalmente a él. Era un plan completamente descabellado, casi suicida en su locura, pero era el único plan que tenía disponible. La idea absurda de que el hombre más rico y poderoso de toda la comarca entera se escondería temporalmente en la pobreza más absoluta y degradante era una paradoja cruel que solamente el destino caprichoso podría escribir con su pluma invisible. Esperar pacientemente a que la noche cerrara por completo fue una verdadera tortura psicológica. Don Fermín alternaba erráticamente entre breves momentos fugaces de lucidez confusa en los que la miraba fijamente con una mezcla extraña de gratitud profunda y confusión total, y largos periodos interminables de delirio febril aterrador.
Cuando finalmente la oscuridad fue total y absoluta, cubriendo completamente el paisaje montañoso con un manto impenetrable de tinta negra, Mariana comenzó la tarea titánica y agotadora de trasladarlo físicamente. Apoyado pesadamente en su hombro menudo y delgado, él apenas lograba dar unos pocos pasos tambaleantes antes de que sus piernas cedieran completamente. El camino que ella normalmente recorría caminando en menos de una hora se convirtió en una odisea épica de casi 4 horas eternas. Cada piedra filosa, cada arbusto espinoso era un obstáculo monumental que superar. El peso aplastante de su cuerpo grande era absolutamente abrumador y en varias ocasiones peligrosas estuvieron a punto de caer rodando por alguna pendiente. Pero Mariana apretaba los dientes con fuerza y seguía adelante tercamente, impulsada por una terquedad inquebrantable que no sabía que poseía en lo más profundo de su ser. Al acercarse finalmente a la loma donde se encontraba su jacal humilde, vio una pequeña y vacilante luz amarillenta de vela, filtrándose débilmente por la rendija de la puerta improvisada. Sus 5 hijos estaban despiertos todavía, esperándola con angustia. Un nudo apretado de ansiedad se le formó dolorosamente en la garganta reseca. ¿Cómo demonios les explicaría esto que traía? ¿Cómo les pediría que ayudaran al hombre cuya sombra oscura había oscurecido completamente sus jóvenes vidas? Golpeó suavemente la puerta de madera improvisada. «Carmen, soy yo, tu mamá. Abran la puerta rápido, mis niños». La puerta se abrió con un chirrido lastimero y prolongado, y el rostro preocupado de Carmen apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron desmesuradamente hasta casi salirse de las órbitas al ver la escena impactante. Su madre, completamente agotada y cubierta de polvo y sangre seca, sosteniendo a un hombre corpulento y ensangrentado que parecía estar literalmente al borde de la muerte. La niña ahogó un grito de terror, retrocediendo varios pasos con el miedo y la confusión total pintados en su cara inocente. Diego, Rosa, Miguel y la pequeña Andrés se asomaron curiosos detrás de ella, sus siluetas pequeñas recortadas por la luz parpadeante de la vela de cebo. «Mamá, ¿qué pasó allá afuera? ¿Quién es ese señor?», preguntó Carmen con voz temblorosa y asustada. Mariana la miró con una intensidad penetrante que no admitía ninguna réplica ni discusión. «Ahora no hay tiempo para hacer preguntas, mi niña grande. Ayúdenme todos a meterlo adentro. Diego, rápido, trae un poco de agua limpia del pozo. Carmen, busca los trapos más limpios que tengamos guardados. Rosa y Miguel, vayan a ese rincón y quédense muy quietecitos, sin hacer ruido. Andrés, mi amor, ve con tus hermanos». Los 5 niños, a pesar del shock tremendo, obedecieron sin dudar ni un segundo. Habían aprendido tristemente en su corta y dura vida que cuando su madre usaba ese tono particular de voz tan serio, la situación era literalmente de vida o muerte. Su obediencia inmediata era un reflejo directo del profundo respeto y la confianza absoluta e inquebrantable que tenían en ella, la única ancla sólida en su mundo lleno de incertidumbre constante. Con un esfuerzo conjunto de todos, lograron acostar al hacendado moribundo en el único petate que poseían, su lecho familiar compartido. Él perdió el conocimiento de nuevo completamente, su cuerpo pesado y flácido sobre las fibras tejidas gastadas. A la escasa luz parpadeante de la vela de cebo, Mariana pudo examinar mejor y con más detalle sus heridas múltiples. Además del corte profundo en el costado y la herida sangrante en la sien, su cuerpo entero estaba cubierto de magulladuras oscuras y raspones profundos. Los bandoleros violentos no habían tenido absolutamente ninguna piedad con él. Carmen, mostrando una vez más su increíble madurez impropia de su edad, ayudó a su madre a limpiar cuidadosamente la sangre seca con los trapos húmedos. No hizo más preguntas incómodas, simplemente siguió las instrucciones precisas con una concentración admirable. Diego hizo varios viajes apresurados al pozo con el pequeño balde de madera rajado, derramando casi la mitad del agua en su prisa nerviosa,
pero trayendo suficiente líquido para la tarea urgente. Incluso los pequeños Rosa, Miguel y Andrés ayudaron a su manera infantil, permaneciendo en silencio absoluto en su rincón asignado, observando la escena surrealista con sus grandes ojos oscuros, llenos de una mezcla confusa de miedo profundo y asombro infantil. El jacal humilde, normalmente un refugio de silenciosa resignación y pobreza, se había transformado de repente en un improvisado hospital de campaña, donde una madre valiente y sus 5 hijos pequeños luchaban desesperadamente por mantener con vida al hombre que representaba la causa directa de su desgracia familiar. Mariana trabajó incansablemente durante toda la noche completa, una vigilia febril y desesperada. Limpió las heridas infectadas lo mejor que pudo con sus conocimientos limitados. Improvisó vendajes apretados con tiras rasgadas de su ropa más vieja y preparó cuidadosamente una infusión amarga de hierbas medicinales que su madre difunta le había enseñado pacientemente a usar para bajar la fiebre alta. El hacendado ardía literalmente, su cuerpo grande sacudido violentamente por escalofríos intensos, murmurando frases rotas e incoherentes. Fue durante uno de esos delirios febriles, en la quietud profunda de la madrugada oscura, cuando Mariana escuchó algo que le congeló el alma y detuvo su corazón por un instante eterno. Tomás, el tlachiquero, no debió morir así, balbuceó el hombre anciano con los ojos completamente cerrados. Fue culpa mía directa. No reparé las herramientas. Quería ahorrar dinero. Él tenía razón. Dios mío, perdóname. Mariana sintió que las piernas le fallaban completamente y tuvo que apoyarse con fuerza en la pared de lodo para no desplomarse. ¿Qué demonios estaba diciendo ese hombre? ¿Era realmente posible que fuera la verdad pura o era simplemente el desvarío incoherente de una mente consumida brutalmente por la fiebre y el dolor insoportable? El hacendado delirante continuó murmurando, a veces frases sin ningún sentido sobre ganado perdido y cosechas arruinadas, a veces con una claridad aterradora que helaba la sangre. La viuda pobre. Necesito encontrar desesperadamente a la viuda, pedirle perdón de rodillas, compensarla económicamente, pero desapareció. Nadie sabe absolutamente nada de ella. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar abundantemente por las mejillas sucias de Mariana, surcando el polvo acumulado y el cansancio extremo de su rostro. No eran lágrimas simples de tristeza, sino de una emoción confusa y completamente abrumadora, una mezcla explosiva de validación, ira contenida y una extraña y dolorosa compasión humana. Así que finalmente era verdad comprobada. Tomás no había sido un irresponsable descuidado, había sido una víctima inocente sacrificada cruelmente en el altar de la codicia de otro hombre poderoso. Y este hombre, este hacendado que ahora yacía completamente indefenso en su petate humilde, había buscado aparentemente la verdad y buscaba redimirse de su culpa. O quizás era solo la fiebre hablando, tejiendo verdades a medias con fantasías febriles. Carmen se acercó silenciosamente a su madre y la abrazó con fuerza por la cintura delgada, un gesto tierno de consuelo que trascendía completamente las palabras. «Mamá, ¿quién es realmente este señor?», preguntó de nuevo, esta vez en un susurro apenas audible. Mariana miró fijamente a su hija, tan joven e inocente, y ya cargada con el peso aplastante del mundo adulto. «Es alguien que necesita desesperadamente nuestra ayuda, mi amor. Por ahora es absolutamente todo lo que importa saber». La niña pareció entender perfectamente, o al menos aceptó la respuesta evasiva, y volvió obediente a su tarea de humedecer constantemente los trapos. Mariana sabía perfectamente que la verdad completa y terrible tendría que esperar un poco más. Primero tenía la obligación de mantener a ese hombre con vida a toda costa. Su supervivencia milagrosa se había convertido irónicamente en la única esperanza real de limpiar el nombre manchado de Tomás y quizás de encontrar finalmente justicia verdadera.
Transcurrieron 5 días completos de angustia constante y vigilia día y noche. 5 días eternos en los que Mariana apenas durmió 2 o 3 horas en total, dedicando cada momento disponible a cuidar meticulosamente al hacendado moribundo, cuya vida frágil pendía literalmente de un hilo delgadísimo. La fiebre alta no cedía ni un poco, y la herida profunda de su costado comenzaba a mostrar signos alarmantes de infección grave, un olor agrio y enfermizo que impregnaba completamente el aire viciado de la pequeña choza. Sin medicinas apropiadas ni antibióticos, absolutamente todo lo que podía hacer era aplicar cataplasmas constantes de hierbas machacadas y rezar fervientemente a la Virgen. Los 5 niños fueron sus pequeños y valientes soldados en esta batalla imposible. Carmen se hizo cargo completamente de las tareas del hogar sin una sola queja, manteniendo un orden admirable en medio del caos absoluto. Diego acarreaba agua pesada y buscaba leña seca, sintiéndose orgulloso de ser el hombre de la casa. Rosa y Miguel ayudaban como podían en las tareas pequeñas. Incluso el pequeño Andrés ayudaba a su manera infantil, espantando pacientemente las moscas que zumbaban molestas alrededor del hombre febril con una hoja de palma vieja. Pero el problema más grave y acuciante era definitivamente la comida escasa. Los quelites y hongos silvestres que Mariana había recogido, arriesgando su vida en el barranco, se habían acabado completamente. Dividía meticulosamente cada migaja microscópica entre los 5 niños hambrientos, intentando inútilmente dar un poco de caldo aguado de hierbas a don Fermín que apenas podía tragar. Ella misma llevaba 3 días completos sin probar absolutamente bocado, sintiendo claramente cómo sus fuerzas físicas la abandonaban lenta pero inexorablemente. El hambre era un enemigo implacable y silencioso y estaba ganando definitivamente la guerra. Fue en la tarde calurosa del 6.º día, cuando sucedió algo que la llenó de pánico absoluto. Miguel regresó corriendo velozmente del pozo, con los ojos desorbitados completamente por el miedo puro. «Mamá, mamá, vienen hombres armados a caballo. Están yendo de jacal en jacal preguntando. Están buscando a alguien con urgencia». A Mariana se le congeló la sangre completamente en las venas heladas. ¿Serían los bandoleros peligrosos buscando terminar brutalmente lo que empezaron, o los hombres de confianza del propio hacendado? En cualquiera de los 2 casos, no podía arriesgarse bajo ninguna circunstancia a que lo encontraran escondido allí. Sería su fin definitivo y muy probablemente también el de toda su familia. «Rápido, ayúdenme todos ahora mismo», ordenó con una urgencia desesperada que hizo que los 5 niños se movieran instantáneamente como relámpagos. Con la ayuda valiosa de Carmen y Diego, movió con enorme dificultad el pesado petate con el cuerpo inconsciente de don Fermín al rincón más oscuro y escondido del jacal. Luego, colgó estratégicamente la única manta raída que tenían, creando una especie de división improvisada. Amontonó deliberadamente algo de paja seca y leña vieja delante para que pareciera un simple almacén de combustible olvidado. Era un escondite precario, casi patético en su simplicidad, pero era absolutamente lo único que se le ocurrió en su desesperación extrema. Apenas habían terminado cuando escucharon claramente los golpes secos y autoritarios en su puerta frágil. Mariana respiró hondo profundamente, tratando inútilmente de calmar el temblor incontrolable de sus manos y de componer una máscara convincente de cansancio y resignación total. Abrió la puerta lentamente, preparándose mentalmente. Afuera, 4 hombres armados hasta los dientes la miraban amenazantes desde sus caballos altos. Uno de ellos, el que claramente parecía el líder del grupo, desmontó con un aire de arrogancia natural. Mariana lo reconoció de inmediato, a pesar de los muchos años transcurridos y del bigote más grueso y canoso. Era Bernardo, el mayordomo de confianza de don Fermín, un hombre conocido por su lealtad ciega y su crueldad ocasional.
El corazón le dio un vuelco doloroso en el pecho, pero su rostro permaneció completamente impasible, como máscara de piedra. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre con una voz que era una mezcla perfecta de desprecio apenas disimulado y autoridad absoluta. «Andamos buscando desesperadamente al patrón don Fermín Solórzano. Fue atacado salvajemente por unos bandidos hace 6 días completos y no aparece por absolutamente ningún lado. ¿Lo ha visto usted por casualidad?». Mariana mantuvo la mirada baja, fija permanentemente en el polvo de sus pies descalzos y sucios. Años interminables de sufrimiento callado le habían enseñado a ocultar perfectamente sus emociones verdaderas, a convertirse en una pared impenetrable de indiferencia absoluta. «No he visto a nadie, señor. Vivo aquí completamente sola con mis 5 hijos pequeños. Casi nunca salimos de este pedazo de tierra olvidada por Dios». El mayordomo la miró con desconfianza evidente, sus pequeños ojos oscuros recorriendo meticulosamente el interior miserable del jacal por encima de su hombro. «¿Está completamente segura de eso? Vimos huellas frescas de los bandidos exactamente por esta zona hace pocos días. Si sabe algo importante y no lo dice inmediatamente, la consideraremos cómplice directa de ellos, y ya sabe perfectamente cómo se paga eso en estos tiempos». La amenaza velada flotó pesadamente en el aire, letal y real. Mariana sintió un escalofrío helado recorrerle toda la espalda, pero no vaciló ni un segundo. «Le juro por el descanso eterno de mi esposo difunto que no he visto absolutamente nada sospechoso, señor. Si supiera cualquier cosa del patrón, sería la primera persona en avisar de inmediato. Todos aquí sabemos perfectamente de la importancia de don Fermín para toda la región». Su voz sonó sumisa y creíble, perfectamente actuada. El hombre pareció sopesar cuidadosamente sus palabras durante unos segundos eternos. Después de todo, ¿quién en su sano juicio podría imaginar siquiera que el hombre más rico y poderoso de toda la comarca entera estaría escondido precisamente en aquel nido de miseria absoluta? Finalmente pareció satisfecho con la explicación. «Si llega a ver o escuchar cualquier cosa extraña o sospechosa, mande inmediatamente a uno de sus críos a la hacienda. Hay una recompensa muy generosa para quien nos dé una pista certera y útil». Montó su caballo con agilidad, le dirigió una última mirada de advertencia silenciosa y se marchó junto a sus 3 hombres, dejando tras de sí una nube enorme de polvo y un silencio pesado cargado de tensión. Mariana cerró la puerta apoyando la espalda temblorosa contra la madera y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo que las fuerzas la abandonaban completamente. El alivio era tan abrumador y profundo que casi le provocó náuseas violentas. Había estado literalmente a un suspiro de la catástrofe total. Carmen la miraba fijamente con una pregunta muda en sus ojos oscuros e inteligentes. Una pregunta que finalmente se atrevió a formular en un susurro casi inaudible. «Mamá, ¿por qué razón no les dijiste la verdad completa? Dijeron que hay una recompensa muy grande. Podríamos comprar comida abundante, mucha comida para todos». Mariana se arrodilló frente a su hija mayor, tomando su pequeño rostro entre sus manos callosas. «Mi niña querida, a veces la verdad es muchísimo más complicada de lo que parece a primera vista. El destino trajo a ese hombre hasta nosotros por alguna razón importante. No podemos entregarlo así de fácil, indefenso y moribundo. No sería lo correcto ni lo justo. Y antes de continuar con lo que pasó después, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia te está tocando el corazón, si te está haciendo reflexionar sobre el perdón, la compasión o las decisiones difíciles que a veces debemos tomar en la vida, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta que te hacen pensar y sentir. Y aquí va mi pregunta para ti. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión moral difícil donde tu cabeza te decía una cosa, pero tu corazón te pedía otra? Cuéntame en los comentarios qué hiciste y cómo te sentiste después.
Me encantaría leer tu historia. Y si conoces a alguien que necesite escuchar una historia de esperanza y humanidad, comparte este video con esa persona especial. Ahora sí, sigamos con lo que le pasó a Mariana y sus hijos. La niña frunció el ceño profundamente, su lógica infantil luchando contra la moral compleja de su madre. Pero mamá, tenemos tanta hambre. Andrés llora en las noches porque le duele el estómago vacío. Con esa recompensa podríamos comer bien durante muchos meses. La tentación era absolutamente real y palpable. Una serpiente venenosa que se enroscaba dolorosamente en el estómago vacío de Mariana lo sabía mejor que absolutamente nadie en el mundo. Pero algo profundo en su interior, quizás las enseñanzas sabias de su madre difunta, quizás su propia conciencia inquebrantable, se lo impedía rotundamente. Carmen, mi amor, hay cosas invaluables que el dinero jamás puede comprar. Nuestra dignidad como personas, nuestra conciencia limpia, es lo único verdaderamente valioso que nos queda, y eso no podemos venderlo nunca por ninguna cantidad de dinero. Esa misma noche oscura, las palabras profundas de Mariana a su hija parecieron ser puestas a prueba cruelmente por un destino implacable. La condición crítica de don Fermín empeoró drásticamente de manera alarmante. La fiebre se disparó a un nivel completamente peligroso y su cuerpo, antes solo tembloroso, comenzó a ser sacudido violentamente por convulsiones aterradoras. Mariana sintió que el pánico helado se apoderaba completamente de ella, como una garra helada. Si moría allí mismo en su jacal humilde, ¿cómo demonios lo explicaría? Bernardo, el mayordomo, ya sospechaba de ella. La acusarían sin duda de haberlo asesinado para robarle sus pertenencias o de ser cómplice directa de los bandoleros. Su acto puro de compasión se convertiría irónicamente en su sentencia de muerte definitiva y en la orfandad total de sus 5 hijos pequeños. La desesperación la golpeó con la fuerza devastadora de un huracán, dejándola sin aire y sin opciones viables. Sentada en el suelo frío de tierra, observando impotente al hombre poderoso retorcerse en las garras terribles de la muerte, se sintió la mujer más sola, más impotente y más abandonada del mundo entero. Cada espasmo violento de él era un martillazo brutal en su propia alma herida, recordándole cruelmente la fragilidad extrema de su situación y lo cerca que estaba del abismo final. Fue entonces, en el punto más profundo de su desesperanza absoluta, cuando un recuerdo lejano, una historia susurrada años atrás por las ancianas sabias en el mercado del pueblo, emergió de las sombras oscuras de su mente. Doña Socorro, la curandera legendaria, una mujer anciana, casi una leyenda viva que vivía completamente aislada en las faldas del Cerro de la Cruz. Se decía con respeto que conocía los secretos ancestrales de las plantas medicinales que sus ancestros zapotecas le habían legado como herencia, que podía curar enfermedades terribles que los doctores de la ciudad daban por completamente perdidas. La gente del pueblo le temía un poco por sus conocimientos, pero la respetaba profundamente por sus poderes curativos. Ir a buscarla en plena noche atravesando territorio de bandoleros era una locura suicida, pero la alternativa era quedarse allí sentada y ver morir lentamente al hombre, sellando su propio destino trágico. No había absolutamente ninguna elección real. Carmen, cuídalo bien. Mantén los trapos húmedos en su frente todo el tiempo. No dejes que se ahogue con su propia saliva, dijo con una voz firme que ocultaba perfectamente su terror absoluto. Voy a buscar ayuda urgente. No le abras la puerta a absolutamente nadie. ¿Me entiendes? Antes de que la niña pudiera protestar o hacer preguntas, Mariana salió corriendo desesperadamente hacia la noche oscura, una sombra fugaz movida por la más pura desesperación humana. La carrera enloquecida por el monte nocturno fue una auténtica pesadilla viviente. Cada sombra parecía un bandido al acecho, cada aullido del viento una advertencia sobrenatural. La luna era apenas una astilla delgada de plata en el cielo,
ofreciendo una luz totalmente insuficiente para guiar sus pies descalzos sobre el terreno extremadamente rocoso y espinoso. Se cayó dolorosamente varias veces, arañándose las manos y las rodillas hasta sangrar, pero se levantaba inmediatamente y seguía corriendo como poseída con la imagen del hombre convulsionando, grabada a fuego en su mente. Conocía vagamente el camino sinuoso hacia el jacal de la curandera, un sendero que los arrieros prudentes evitaban cuidadosamente. Finalmente, sin aliento y con el corazón literalmente a punto de estallar, vio una pequeña luz parpadeante en la ladera empinada del cerro. Era el jacal de doña Socorro. Al llegar, antes de que pudiera levantar la mano para golpear la puerta improvisada, ésta se abrió mágicamente con un suave chirrido. Una mujer diminuta y arrugada, como una pasa seca, con el cabello completamente blanco como la nieve y unos ojos negros profundos que parecían contener la sabiduría acumulada de siglos enteros. La miraba fijamente desde el umbral. «Te estaba esperando, muchacha valiente. El viento me trajo el olor de la fiebre mortal y la terquedad de una madre que no se rinde». Mariana no cuestionó cómo la anciana sabía de su llegada. En las tierras montañosas de Oaxaca había misterios ancestrales que era mejor no indagar demasiado. La sabiduría de gente como doña Socorro iba muchísimo más allá de la lógica simple de los hombres comunes. «Se está muriendo, doña Socorro, por favor. Tiene que ayudarme urgentemente», suplicó con la voz rota por el agotamiento extremo y la angustia. La anciana simplemente asintió con calma, como si ya conociera cada detalle de la situación. Entró en su jacal y regresó en segundos con una bolsa de cuero gastado de la que emanaba un aroma penetrante a hierbas secas y resinas antiguas. «Vamos, hija. El tiempo es un hilo delgado y está a punto de romperse definitivamente». Caminaron de regreso juntas en silencio absoluto. El miedo de Mariana no había desaparecido ni un poco, pero la presencia serena y segura de la curandera a su lado era un bálsamo reconfortante, una pequeña ancla sólida en medio de la tormenta. Doña Socorro se movía por la oscuridad con una familiaridad asombrosa, como si la noche fuera su elemento natural, sus pies ancianos encontrando el camino sin vacilar jamás. Era como caminar junto a un espíritu del monte, una fuerza antigua que conocía todos los secretos de la tierra y de los corazones de los hombres. Al llegar finalmente al jacal, Socorro entró directamente hacia el rincón donde yacía don Fermín, sin prestar atención alguna a la miseria que los rodeaba. Los 5 niños que se habían acurrucado juntos asustados la miraban con una mezcla de temor reverencial y esperanza. La curandera lo examinó con cuidado extremo, sus dedos nudosos palpando su frente ardiente, su pulso débil, la herida infectada. Murmuraba palabras en una lengua ancestral, quizás zapoteca, que Mariana no comprendía. «El espíritu de este hombre está en una batalla terrible», dijo finalmente con su voz suave y rasposa. «Hay una culpa muy pesada envenenando su sangre, una deuda enorme con un muerto, pero todavía hay esperanza pequeña. Su alma no quiere irse todavía porque tiene algo que reparar en este mundo». Mariana se estremeció completamente, las palabras de la anciana confirmando exactamente lo que había escuchado en los delirios del hacendado. No había sido solo la fiebre, había una verdad profunda y dolorosa luchando por salir a la luz. Doña Socorro comenzó su ritual ancestral. Molió hierbas en un pequeño molcajete de piedra, creando una pasta oscura y olorosa que llenó el jacal con un aroma medicinal y terroso. Aplicó cataplasma sobre la herida del costado y en la frente del hombre moribundo. Luego preparó cuidadosamente una infusión de un color casi negro, tan amarga que el olor hacía arrugar la nariz. Con una paciencia infinita, forzó el líquido oscuro entre los labios apretados de don Fermín gota a gota. Ahora el resto depende de los antiguos dioses y de su propio deseo de vivir, dijo limpiándose las manos en su delantal. Pero creo que se salvará. Hay un nudo sin desatar entre ustedes dos.
El destino no los juntó para que él muriera en tu petate humilde. Mariana la miró confundida y asustada. ¿Qué quiere decir exactamente? La anciana le puso una mano arrugada en el hombro. Tú lo sabes perfectamente, hija. A veces la mano que nos hirió es la única que puede curarnos verdaderamente. Y a veces, al curar a quien nos hizo daño, nos curamos a nosotras mismas. Doña Socorro partió antes de que el primer rayo de sol se asomara por el horizonte, dejando tras de sí un puñado de hierbas secas e instrucciones precisas. Se negó rotundamente a aceptar cualquier tipo de pago. Tu recompensa ya está escrita en el cielo, hija, no por lo que has hecho, sino por la mujer que has demostrado ser. Fueron sus últimas palabras antes de disolverse en las sombras de la madrugada. El día amaneció con una calma casi milagrosa, y con él la fiebre del hacendado finalmente había cedido. Abrió los ojos, y esta vez su mirada era clara, lúcida, anclada de nuevo firmemente en el mundo de los vivos. Enfocó con dificultad el rostro cansado de Mariana, que estaba moliendo las hierbas que la curandera le había dejado. «Usted», dijo con una voz ronca, pero firme, «usted me salvó la vida». «¿Por qué lo hizo? ¿Quién es usted realmente?» Mariana detuvo su labor y lo miró fijamente, un largo y silencioso escrutinio. El momento de la verdad había llegado. «Soy Mariana, don Fermín, la viuda de Tomás el Tlachiquero, el hombre que murió hace 4 años en su hacienda, el hombre que usted ha estado buscando para pedir perdón». El color desapareció completamente del rostro del hacendado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, usted, ¿por qué? ¿Por qué me salvó después de lo que causé? Porque mis hijos me estaban mirando», respondió Mariana simplemente, «y no quería que aprendieran que la venganza es más importante que la compasión, porque Tomás era un hombre bueno, y no habría querido que su muerte me convirtiera en alguien lleno de odio». Don Fermín comenzó a llorar abiertamente, lágrimas que habían estado contenidas por años. Yo supe la verdad demasiado tarde. Mi mayordomo se quedó con el dinero de las herramientas nuevas. Tomás tenía razón, todo era peligroso. Cuando murió, investigué, descubrí el robo, despedí al mayordomo, pero ya era tarde. Busqué a su familia por todas partes para compensarlos, pero habían desaparecido. He vivido con esa culpa todos los días. Lo sé, dijo Mariana. Lo escuché en sus delirios. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Don Fermín, todavía débil, observaba asombrado cómo aquella familia en extrema pobreza compartía con él las pocas migajas que tenían. Veía a Carmen cuidarlo con ternura, a Diego traerle agua, a los niños pequeños sonreírle tímidamente. Una tarde, cuando ya podía sentarse, llamó a Mariana. «No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo intentar repararlo. Cuando salga de aquí, quiero compensar a su familia. Quiero darles una vida digna. Quiero que sus hijos vayan a la escuela. Quiero limpiar el nombre de Tomás públicamente». «No lo hice por dinero», dijo Mariana, «pero acepto por mis hijos. Ellos merecen una oportunidad que yo nunca tuve». 2 semanas después, cuando don Fermín pudo finalmente caminar, llegó el momento de regresar. Pero antes de irse hizo algo que nadie esperaba. Frente a Mariana y sus 5 hijos, se arrodilló. «Perdóneme», suplicó. «Perdóneme por la codicia que me cegó. Perdóneme por no escuchar a su esposo. Perdóneme por los años de sufrimiento que les causé». Mariana lo miró en silencio. Luego extendió su mano. «Ya lo perdoné, don Fermín. Lo perdoné el día que decidí salvarlo, porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Y yo tengo 5 razones para vivir, no para envenenarme». Don Fermín cumplió su palabra. No solo limpió el nombre de Tomás públicamente, confesando su negligencia, sino que estableció un fondo para Mariana y sus hijos. Les construyó una casa digna, pagó la educación de los niños y le ofreció a Mariana un trabajo administrando un programa de apoyo para viudas y huérfanos. Bernardo, el mayordomo corrupto que había robado el dinero, fue expuesto y procesado.
La historia de la viuda que salvó al hombre que destruyó su vida se extendió por toda la región. Algunos la llamaron santa, otros la llamaron tonta. Pero Mariana no se preocupaba por las opiniones. Sabía que había tomado la decisión correcta. Años después, cuando Carmen se graduó de maestra, le preguntó a su madre, ¿alguna vez te arrepentiste de haberlo salvado? Mariana sonrió. Nunca, porque ese día no solo salvé su vida, salvé mi alma y les enseñé a ustedes que el amor siempre es más fuerte que el odio. Y así termina esta historia increíble de perdón, compasión y redención. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia tocó algo profundo en tu corazón. Me encantaría que te suscribieras a este canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Dale like si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder del perdón y cómo a veces la decisión más difícil es también la más correcta. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué te llevaste de esta historia? ¿Crees que hubieras hecho lo mismo que Mariana? ¿Alguna vez has perdonado a alguien que te lastimó profundamente? Comparte tu historia en los comentarios. Créeme que tu experiencia puede inspirar a alguien más que esté pasando por una situación similar. Esta comunidad se trata de apoyarnos mutuamente y aprender juntos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar un mensaje de esperanza y perdón, comparte este video con esa persona. A veces una historia es exactamente lo que alguien necesita para sanar. Nos vemos en el próximo video con más historias que tocan el alma. Recuerda, el perdón no es para el otro, es para liberarte a ti mismo. Hasta pronto, familia.